Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Hoy vamos a ver algunas preguntas en las que van a entrar al examen, ¿ya? Entonces, lo vamos a mostrar justo el examen que ustedes van a abrir el día miércoles. Y me pueden preguntar lo que ustedes quieran para que aclaremos alguna cosa. Aunque ya ustedes ya dieron exámenes, ya saben más o menos, no están viendo la primera vez, ¿no? Ya lo hemos visto, sin embargo, les voy a mostrar algunas preguntas de las que vamos a tener en el examen. 10 preguntas vamos a ver y de ahí ustedes me preguntan lo que quieran. Y hay un tema también que a mí me gustaría avanzar. No sé si ustedes quieren ver el tema y después ver las preguntas o ver las preguntas y después el tema. ¿Me pueden responder, por favor? Primero las preguntas. Ya, usted, esa es su opinión. Quiero ver otras opiniones. Las preguntas, dice primero. Las preguntas primero, Lice. Ya, porque en la anterior clase que estuvimos en la universidad, vimos un poco del método Dupont y yo les dije que vamos a terminar de observar todas las cosas. Quiero que me pregunten porque ese ya forma parte, el método Dupont forma parte de la planificación financiera, la última parte que vamos a avanzar. Ya, entonces parece que tienen mucha ansiedad por ver esas preguntas. Vamos a ver y después terminamos lo que dejamos pendiente, ¿ya? Lisa, ¿y este método Dupont va a entrar también en el PERCE? Diga, no le escuché bien. Si el método Dupont también va a entrar en el PERCE. Me parece que no. Ahorita vamos a ver. No, me parece que no. ¿Ya? Es decir, lo que sí estoy seguro es que entran los métodos Dupont, me parece que está excluido. De todas maneras, el método Dupont forma parte de las razones, es una conexión con las razones, ¿ya? En este momento, ustedes están viendo la aula virtual, ¿verdad? Sí, Lisa. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean precisamente, que es lo mismo que ustedes van a abrir. Por ejemplo, el tema de fundamento de finanzas, ya yo lo he cerrado. Y también lo he cerrado la información financiera, tema 1 y tema 2. Queda abierto solamente análisis económico financiero, que es lo que vamos a dar examen. Y va a quedar precisamente para abrirlo ya la planificación financiera. Yo les estaba diciendo, el método Dupont forma parte. El segundo examen, ustedes ahí le van a hacer un clic, le hacemos clic y fíjense lo que dice. Abre el miércoles 15 de junio a las 13:45 y cierra a las 3:15, que es el horario de clase. Como el examen va a durar 30 minutos, son 20 preguntas y 30 minutos, entonces ustedes pueden entrar despuesito de las 13:45 y el examen dura 30 minutos. Entonces los estudiantes también tienen que tomar en cuenta que pueden entrar al examen a las 3 menos cuarto, como punto para que tengan todo el tiempo, pero si lo hacen rapidito, porque no es tan complicado, pueden en 10, en 20 minutos, pero el tiempo que se está dando es 30 minutos, ¿ya? Entonces, ustedes entran y van a tener ahí una opción para abrir el examen. Ahorita no abre porque pues está fuera de la hora, ¿no? Yo voy a abrir aquí que esta opción que yo estoy abriendo, ustedes no la tienen. Vamos a vista previa, comenzar un intento. Hacemos un intento. Entonces vamos a hacer el intento
Como va a ser el examen, ya ustedes lo han hecho, entonces aquí tenemos una pregunta. La pregunta 1 dice, pronosticar la garantía y respaldo para el periodo 4 con el siguiente saldo del balance general. Entonces, las garantías y respaldo nosotros la vemos, la evaluamos y decimos precisamente para responder cualquiera de las opciones A, B, C, D o E, ¿ya? Entonces tienen las opciones, estará dudoso, estará mala, peor, estará igual, estará inestable, estará buena, mayor. Entonces ustedes responden la que creen que es conveniente. Una vez lo marcan, ponen siguiente página, que es para la segunda pregunta. Y en la segunda pregunta, yo les cuento, es muy probable que alguna de estas preguntas o varias de estas preguntas que estamos mirando las vuelvan ustedes a responder, ¿ya? En el examen. Porque yo estoy abriendo el examen real, como ustedes van a ver. La segunda dice, pronosticar la concentración de recursos para el periodo 4 del siguiente balance general. O sea, en otras palabras, estamos tratando de hacer un análisis de tendencia, ¿no? ¿Cómo va a ser la concentración de recursos en el próximo periodo? Entonces, ven las cuentas y responden la que es correspondiente. ¿Sabes qué? Ustedes creen. Es una nomás la pregunta que acepta el sistema, la respuesta que acepta el sistema. Y así lo vamos a ir viendo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante, ¿ya? Vamos a responder, vamos a abrir 10 preguntas y vamos a estar unos 15 minutos, o sea, la mitad del tiempo, más o menos, que va a durar el examen. Aquí la tercera pregunta dice, ¿cuál es el objetivo del usuario externo para hacer análisis? Entonces ustedes responden la que ustedes creen que es conveniente, que es la respuesta adecuada, la respuesta correcta. Yo voy a contestar cualquiera y paso a la siguiente página. La cuarta pregunta dice calcular el endeudamiento empresarial. Y da ahí la fórmula, o sea, dividir simplemente pasivo total sobre activo total. Miren de fácil esa pregunta. Pasivo total sobre el activo total. Responden la que ustedes creen que es la respuesta. Por eso les decía yo, ustedes tienen que irse con una calculadora y un lápiz y un papel, ¿ya? Para hacer los cálculos. Vamos por la siguiente. Pronosticar el equilibrio entre inversión y financiamiento para el periodo 4. Entonces, el próximo periodo, ¿cómo va a estar? Estará, ustedes responden la que corresponde. Yo voy a responder cualquiera de ellas. No. Y me voy a la siguiente página. La sexta pregunta dice, ¿qué variable y cómo relaciona el método tendencial? Ven, leen y responden la que ustedes creen que es la correcta. Pasamos a la siguiente. ¿Qué variables y cómo relaciona el análisis porcentual? Entonces ustedes responden la que creen que es conveniente. Yo estoy respondiendo cualquiera de ellas, no precisamente la correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Calcular la solvencia corriente. Y ahí está su fórmula.
Dividimos el patrimonio en valor de esa división, entonces ustedes eligen lo que corresponda al mismo que han ustedes calculado, pues, ¿no? Yo marco cualquiera y nos vamos a la siguiente. ¿Qué variables y cómo relaciona el método horizontal? Si no me equivoco, es la misma anterior. O una de las preguntas anteriores ya preguntaba lo mismo. Fíjense ustedes que repite algo parecido, aunque no es la misma pregunta, es muy parecido. Respondo una de ellas y paso a la siguiente página. Esta es la última de las preguntas que vamos a ver. Son 20 las que ustedes van a responder en el examen y tienen media hora para responder. Pueden volver para atrás. Después de que responden todas las preguntas, pueden volver para atrás, porque aquí dice página anterior y página siguiente. En la anterior está la anterior pregunta y en la siguiente está la siguiente pregunta. Calcular la rentabilidad del patrimonio neto. Utilidad antes de impuestos e intereses dividido sobre el patrimonio neto en porcentaje. O sea que en otras palabras esa división hay que convertirla en porcentaje. Con los siguientes datos. Entonces, ustedes responden la que es correspondiente y se acabó. Bueno, hasta ahí hemos visto cómo va a ser el examen. Yo creo que ningún profesor a ustedes les muestra el examen que les va a tomar. ¿Algún otro profesor les muestra el examen que les va a tomar? No, dice. Ya. Entonces, ustedes deben sentirse bien, porque yo no quiero que ustedes precisamente crean que esto está totalmente regalado, sino que sean responsables y respondan, practiquen, porque lo que ustedes van a aprender, jóvenes, no va a ser para mí, ni va a ser para sus papás, va a ser para ustedes. Entonces depende de ustedes que sean conscientes y que respondan como debe ser, ¿ya? Hasta ahí lo vamos a hacer. Después vamos a completar el tema de Dupont, ¿ya? Por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de pasar al tema de Dupont? Licen, buenas tardes. Dígame. ¿Calificó el último foro, disculpe? De este curso, todavía. Ah, ya. Solo era eso, gracias. Pero no estoy muy seguro. Parece que ya lo he calificado de este curso. El que no he calificado es del otro de Ya, es ingeniería que financiera. Me parece que de este curso sí lo he calificado ya. ¿Por qué? entonces el mío no lo calificó, Licen, me fijé y no está calificado. No está, entonces falta alguno. ¿Usted cómo se llama? Camargo Morales, Paula Andrea. Camargo. Sí. Yo lo tengo calificado el suyo, señorita. Ah, ya, porque en la plataforma no me salía, Licen. Bueno, fíjese de nuevo, pero yo lo tengo calificado. Ya, gracias. Ya. Licenciado, Diga, joven. el examen va a ser esas 10 preguntas o las 20 que se muestran No, ahí. ahí está viendo usted precisamente el examen, está en pantalla. Ve a la derecha, navegación en el cuestionario, dice, 20 preguntas. Ah, ¿Lo ya. veo o no lo veo, joven? Sí, ya lo vi ya. Ya, hemos hecho 10 de ellas. Y exactamente el mismo formato del examen que dimos antes. Por eso, si ustedes tienen algunas dudas, háganla, porque yo no quiero que ustedes se pongan nerviosos, que lo respondan bien. Yo lo que quiero es transmitirles a ustedes responsabilidad para que no estén creyendo que esto es un problema, que van a sufrir. No, que sean responsables, eso es lo que yo quiero.
repasen y vean que las preguntas no son difíciles, que es cuestión de que ustedes tengan un poco de interés nomás. ¿Algo más? ¿Quieren preguntar? Nos vamos entonces al tema de Dupont, ¿ya? ¿En qué dicen? Para terminar. Ya, entonces, yo voy a sacar el tema de Dupont. Primero les voy a mostrar el tema que está ahí en la aula virtual. Está. Entonces, acá nosotros nos vamos y ahí dice el método Dupont. Seguramente que ustedes lo han visto esto. Yo de ahí mismo lo voy a abrir. ¿Ya vieron el método Dupont que está en la aula virtual, jóvenes? Sí, Lisa. Ya. Entonces, de ahí voy a aprovechar de explicarles algo más y que también ustedes me pregunten todo lo que quieran, porque la anterior clase ya, cuando estábamos en la universidad presencial, yo les estaba explicando, hemos visto que la definición, el método Dupont es un método que se utiliza para evaluar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y combina razones, integra datos del balance y del estado de resultados. Y el origen viene del nombre precisamente del método Dupont, de un empleado propuso un nuevo sistema para evaluar una de las empresas de esta famosa multinacional, Dupont. Entonces, desde ese tiempo se quedó establecido y se lo usa. Entonces, aquí nosotros tenemos el método Dupont compuesto que evalúa la rentabilidad, que explica que la rentabilidad, el beneficio que tienen los socios, se debe a 4 factores, o por decir 3 elementos, 3 variables, 3 índices, 3 razones, y que tiene precisamente dentro de esa propuesta hay una ecuación que ¿no? Es una fórmula, porque dice la rentabilidad del patrimonio neto es igual al margen de contribución neto multiplicado por la rotación de activos y esto multiplicado por el efecto palanca. Repitiendo ya lo que habíamos dicho ahí en clase, que el beneficio que obtienen los socios se debe al resultado de las operaciones empresariales multiplicado por la eficiencia en el manejo de los recursos que tiene la empresa y multiplicado por el financiamiento externo. Eso es lo que hace precisamente la explicación de por qué se aplica la fórmula. Pero eso es lo menos importante. Lo importante es que nosotros tomemos en cuenta que es una ecuación, porque esa ecuación la vamos a considerar cuando hagamos propuesta con números. Tiene que coincidir el lado izquierdo con el lado derecho. Y dijimos, es una igualdad porque simplificando estos valores, fíjense, la utilidad neta sobre el patrimonio neto es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Eso comprueba que es una igualdad, ¿ya? Pero aquí está lo interesante. Interpreta. ¿Qué quiere decir eso? Interpreta, explica cómo consiguió la empresa un determinado resultado y lo hace a través de esas variables, ¿ya? Entonces puede ser precisamente que nos sirva para poder justificar el resultado que tiene la empresa. Pero lo que nos interesa finalmente es evaluar si el resultado o el beneficio que obtienen los socios es malo, es bueno o es excelente. Entonces eso nos sirve, este método nos sirve para sacar conclusiones de cómo consiguió un resultado la empresa. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Basando el resultado en los rangos de evaluación. Por ejemplo, la rentabilidad del socio se supone que debe estar entre 6 y 12. El margen de contribución tiene que estar entre 3 y 15. La rotación entre 1 y 3
y el financiamiento externo o el efecto palanca entre 1 y 2. Si el valor está abajo del rango menor, es malo, y si está entre los dos valores, es aceptable, es bueno, y si está arriba, es excelente. Entonces, simplemente así, si queremos ser mecánicos, respondemos considerando esos rangos y esa evaluación. ¿Hasta ahí hemos entendido, jóvenes? Sí, Lisa. Bien, esto nosotros lo dijimos en la anterior clase. Y aquí tenemos el primer ejercicio donde tiene un resultado de 20%. Y ese 20% lo consideramos excelente porque está arriba de 12. Tiene un margen de contribución igual a 4. ¿Lo consideramos bueno o posiblemente un poco bajo? ¿Ya? Porque si su valor tendría que estar entre 3 y 15, está cercano al mínimo. Entonces, no tiene ventajas aquí en las operaciones. Eso es lo que podemos concluir aquí. Pero la rotación está peor, porque la rotación debería estar entre 1 y 3 y está en el mínimo. Entonces, a pesar de que no es mala, podríamos decir su rotación aceptable es baja, ¿ya? Y el último indicador, o el último factor, dice que su efecto palanca es 5, y el rango natural normal debería ser entre 1 y 2. Fíjense que está mucho más elevado que 2. Nosotros creemos que esta empresa está demasiado financiada, demasiado apalancada. Eso la torna riesgosa. Por eso decimos el apalancamiento es malo, es alto. Pero fíjense que consigue un financiamiento, o no, una rentabilidad, un beneficio alto. Entonces ahí justifica. Porque es muy probable, la conclusión que se saca aquí es que la empresa consigue un excelente resultado gracias al apalancamiento, porque no es eficiente y tampoco saca buen resultado en las operaciones. ¿Se dan cuenta entonces? Por eso aquí la conclusión que estamos sacando sobre el resultado, aplicando el método DuPont, dice: el beneficio que obtienen los socios, 20%, es excelente. Gracias al apalancamiento, aquí dice, gracias al apalancamiento, ¿no ve? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que considerar. El apalancamiento es 5, y también es ineficiente, y el resultado de las operaciones también es bajo. Pero la califica de riesgosa porque tiene mucho apalancamiento. En la anterior clase creo ya nosotros hablamos hasta ahí y estábamos hablando de las alternativas, que una empresa puede conseguir el mismo resultado variando los factores, o sea, los tres índices o los tres elementos de la ecuación pueden ser precisamente infinitos valores. Aquí, el primer caso, decimos que es una empresa saludable porque su margen de contribución está en un rango aceptable, la rotación también y el efecto palanca igual. Entonces, por eso decimos es la situación ideal, porque tiene todo sin exagerar. A la primera le decimos saludable. A la segunda le decimos especuladora porque el % lo logra gracias al resultado de sus operaciones. Pero no es eficiente, pero tiene un buen apalancamiento, ¿ya? Entonces, esta es especuladora porque debe sacar alguna ventaja en las operaciones. Por decir, puede tener un monopolio, por eso encuentra un margen alto, ¿no? Lo más probable es. Y la tercera condición o
o caso, vemos que es eficiente. ¿Por qué? Porque la rotación es alta. Fíjense, el margen es de 1 a 3 y ella está en 5. Entonces tiene el resultado que obtiene es gracias al apalancamiento que está elevado, pero no apalancamiento, rotación. Me equivoqué, por favor, jóvenes, corrijan esa conclusión. No es por el apalancamiento, sino por la eficiencia, que es 5, ¿ya? El resultado de sus operaciones no es tampoco su fuerte, porque está 3, el mínimo. Y la última situación es lo que habíamos dicho, gracias al apalancamiento. Ese es precisamente por el apalancamiento que tiene una rentabilidad excelente. Con esto nosotros estamos comprobando, estamos concluyendo que el mismo resultado que obtiene una empresa lo puede conseguir de infinita forma. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, jóvenes, porque de eso se trata este método. Aquí estamos mostrando situación de casos reales de Bolivia. Por ejemplo, la empresa petrolera Chaco tenía un resultado de 11% del 2001, 9.41 el 2002 y 9.21 el 2003. Y eso lo logró gracias al resultado de sus operaciones. Miren, el margen de contribución es altísimo, pero no es eficiente. Pero está con un apalancamiento muy bajo. Tiene dos cosas a destacar. Esta empresa tiene un margen de contribución altísimo y el rango del margen de contribución va de 3 a 15. Por eso es que es altísimo esto. La rotación, sin embargo, es muy baja. Eso significa que esta empresa o no vende mucho o tiene que hacer grandes inversiones para conseguir ese resultado. Lo lógico y que podemos confirmar es que esta empresa, para dedicarse a esta actividad petrolera, tiene que hacer una millonada de inversión. Por eso es que la rotación aparentemente está baja, porque tiene que hacer mucha inversión para lograr eso. Entonces, el efecto palanca en esta empresa es muy bajo, quiere decir que muy poco financiamiento externo. Esa es una también de las virtudes. Entonces, las dos virtudes es saca un excelente resultado en las operaciones y no está muy apalancada, no es riesgosa. Por eso es que esta empresa fue confiscada. Bueno, confiscada no es la palabra, fue nacionalizada, podríamos decir, ¿no? Por el gobierno de Evo Morales. Se convirtió en entretenimiento. Aquí tenemos el caso de otra empresa, petrolera también, consigue un resultado más o menos similar, la rentabilidad es buena o atractiva nomás, no es excelente, pero es buena, y el resultado de sus operaciones es muy bajo, fíjense, no es malo, pero es bajo. Es ineficiente, miren ustedes, no llega a 1. Y su apalancamiento es altísimo. Entonces, en otras palabras, esta empresa petrolera logra ese resultado, esta rentabilidad, por su financiamiento externo. Esa es la conclusión que nosotros sacamos. Una empresa con margen normal, ineficiente y con alto riesgo. Esa es la conclusión de este resultado. ¿Ya? Entonces, fíjense, después del examen, los estudiantes tienen que hacer un ejercicio. Y el ejercicio que tienen que hacer es este que estamos nosotros aquí proponiendo. Proyección para incrementar la rentabilidad del patrimonio neto. O sea, en otras palabras, vamos a usar este método para ir ya haciendo propuestas para mejorar la empresa. Entonces, partimos de este análisis de esta empresa, supuestamente, vamos a decir, porque estos son datos de años anteriores. Yo le he puesto para que no esté tan desactualizado 2020 y 2021. Entonces,
Estamos diciendo que para el 2020 esta empresa tiene una utilidad neta de 17.800, ventas de 378, un patrimonio de 200.000 y un activo total de 626.000. Si nosotros hacemos el análisis del 2020, este que está aquí, rentabilidad 8.9, que ya se lo calculó, ya está ahí. Y ya sacamos la conclusión de que tiene una rentabilidad aceptable y se debe al apalancamiento. Ese apalancamiento es alto. No es eficiente. Evaluación, por eso decimos aquí la evaluación, empresa con margen normal, ineficiente y con alto riesgo. Esa es la conclusión del análisis de DuPont. Pero lo que queremos es proyectar un resultado. Tenía 8.9 y queremos que la empresa aumente su rentabilidad a 15. ¿Qué tiene que hacer la empresa para aumentar su rentabilidad a 15? Entonces, lo que tiene que hacer es precisamente utilizar el método DuPont y proyectarla. Miren aquí, nosotros hemos puesto 15% debería ser igual a 4.70, que es el margen de contribución, y lo que queremos es que sea más eficiente. Por eso le hemos puesto cuánto de eficiencia y le hemos puesto un símbolo de interrogación, que eso es lo que vamos a modificar, la eficiencia, para mejorar la rentabilidad. El apalancamiento va a ser idéntico, lo vamos a dejar como está nomás. O sea, la estructura financiera se va a mantener. Lo que se tiene que modificar es la rotación de los activos. Entonces, planteamos esto y calculamos cuánto irá a ser entonces. De aquí despejamos la rotación de activos y decimos, ¿a qué es igual la rotación de activos entonces? Es igual a la renta del patrimonio neto, que estamos despejando de la fórmula inicial, ¿no? De aquí, de esta fórmula, estamos despejando la rotación. Es igual a la rentabilidad del patrimonio neto dividido sobre el margen de contribución y multiplicado por el efecto palanca. Este valor da como resultado 1.197, 1,0197. Esa es la nueva rotación. Fíjense que la rotación anterior era 0.60. Para que la empresa aumente su rentabilidad a 15, tiene que tener una rotación superior de 1.0197. Pero para que aumente la rotación, tiene que haber algún cambio. Por eso aquí decimos, utilizamos la formulita esa de la rotación, que es igual a las ventas sobre el activo total. La rotación es igual a la venta sobre el activo total. Entonces, despejamos ventas de aquí, de esa fórmula, y las ventas es igual a la rotación multiplicado por el activo total. Aquí hacemos el cálculo entonces de la rotación conseguida de 1.19, 1,019, ¿ya? Y multiplicamos por los activos y nos va a dar 638.323. Hemos calculado lo que tendría que vender la empresa para lograr una rotación determinada, que ya lo hemos calculado antes. Entonces, hemos proyectado el incremento de las ventas, cuánto debería ser para que la empresa consiga un mejor resultado. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ya jóvenes, esto mismo que se está aquí mostrando, y concluir cuánto es el incremento que debería ser en las ventas para mejorar su rentabilidad. Aquí lo estamos diciendo, predicción para incrementar la rentabilidad. Este ejercicio debe ser repetido por el alumno con los datos de la empresa elegida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos cosas. Hacer el análisis histórico de su empresa y luego de que hemos hecho el análisis
con el método Dupont proyectamos para aumentar la rentabilidad por lo menos a 10%, ¿ya? Eso es lo que van a hacer, esto lo vamos a hacer después del examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Lo entendieron esto? ¿No me están escuchando, parece? Sí, licenciado. Yo les hice una pregunta. Bien. Entonces, después del examen, hacemos ese ejercicio. Yo les puedo explicar aún más, hacer otros casos, lo que ustedes quieran para entenderlo bien, ¿ya? Porque con ese ejercicio ya empezamos la tercera parte. La cuarta parte, diría yo. Ya, entonces, hasta ahí vamos a llegar, jóvenes. Nos vamos a ver el miércoles, ¿ya? A las 2 menos cuarto. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces, jóvenes, ¿ya? Si no hay más preguntas. Está bien, licenciado, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado.